miedo, ni en la vida, ni en la muerte, Señor. Tú has vencido todo. Señor, te pido por mi hermano John Michael, mientras que nos trae tu mensaje, Señor. Que lo que sale de él sea tus palabras, Señor, y que lo aplicamos a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Si tienen sus Biblias, ábranlas, por favor, a Marcos capítulo 1. Yo he dicho desde el inicio, tal vez voy a leer Marcos 1:1 cada domingo. Porque en Marcos 1:1, Marcos va a decirnos cuál es el propósito del libro de Marcos. La Biblia dice ahí, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La razón que Marcos escribió este Evangelio es porque él quería que nosotros supiéramos que había un hombre, se llamaba Jesucristo, y que este hombre es el Cristo, que este hombre es el Mesías, que este hombre fue el que fue prometido desde el Antiguo Testamento. Pero eso no es el único propósito del libro de Marcos. Él no solo quiere que nosotros sepamos que Jesús es el Cristo, sino Él quiere que nosotros sepamos que es Hijo de Dios. En otras palabras, Él quiere que nosotros sepamos que Jesús es Dios que fue hecho carne. Y todo su evangelio, Él va a estar mostrándonos eso. En algunas partes, como la semana pasada, va a mostrarnos la humanidad de Jesucristo. Vamos a ver que Jesús tenía que separarse para orar, que Jesús estaba dependiente del Dios el Padre. Esta semana, Marcos va a mostrarnos la gracia de Jesucristo. La gracia tiene su raíz en la naturaleza de Dios. Es una característica que viene de Dios. Y Marcos quiere que nosotros sepamos acerca de la gracia que se encuentra en Jesucristo. Con eso en la mente, les invito a leer conmigo con la vista y yo en voz alta, empezando en versículo 40. La Biblia dice así: vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablando al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Vamos a orar. Señor, gracias que tú nos hablas a través de la Biblia. Señor, gracias que a través de la Biblia podemos conocerte y podemos conocer tu Hijo y podemos conocer la gracia de tu Hijo. Señor, vamos a estar hablando bastante acerca de la gracia esta mañana.
Señor, ayúdanos a entender qué es la gracia. Ayúdanos a entender que la gracia solo viene a través de tu Hijo Jesucristo. Y Señor, si hay alguien aquí esta mañana que no ha recibido la gracia, Señor, espero que hoy sea el día de su salvación. Espero que hoy sea el día donde tú vas a abrir sus ojos y mostrarles que tu Hijo Jesucristo es su único esperanza. Y Señor, oramos todo eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Nosotros en la Iglesia Bautista hablamos bastante acerca de la gracia. Uno de los primeros versículos que nosotros aprendemos en la Iglesia Bautista, un versículo que seguro hemos enseñado a sus hijos, seguro un versículo que ustedes han escuchado, es el Efesios capítulo 2, versículo 8, donde dice que sois salvos por la gracia, por medio de la fe. La salvación viene por la gracia. No solo hablamos de la gracia, no solo ponemos versículos como Efesios 2, 8 y 9 a nuestra mente, pero nosotros cantamos bastante acerca de la gracia también. Hay un himno que siempre canta, sublime gracia. Nosotros, aunque leemos versículos que llevan la palabra gracia, aunque nosotros cantamos canciones que llevan la palabra gracia, de verdad muchas veces no entendemos qué es la gracia. Hay muchas veces que nosotros de verdad no tenemos ni idea qué quiere decir la palabra gracia. Si vamos al diccionario, el diccionario va a decirnos que la gracia es una ayuda divina que no merecemos, dado a la humanidad para la regeneración o santificación. Hermanos, espero que ustedes no vayan al diccionario para sacar lo que quiere decir la gracia. Porque, hermanos, quiero que ustedes entiendan algo. Nosotros no ayudamos a Dios en nuestra salvación. Nosotros no tenemos que ayudarle, es Él que nos abre nuestros ojos. Es Él que nos da la salvación. Es Él que nos salva. Por esa razón la Biblia nos enseña bien claro que la salvación es de Señor. Él no necesita nuestra ayuda en nada. Entonces, ¿qué es la gracia? Déjame darle una definición de gracia mejor que dice el diccionario. Una definición bíblica. La gracia es el favor inmerecido que Dios muestra a nosotros. Déjame decir eso de nuevo. Es el favor inmerecido que Dios muestra a nosotros. La palabra clave en esta definición es inmerecido. Hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Nosotros no merecemos la gracia. Cada uno de nosotros hemos nacido pecadores. Si eso no fue suficiente, cada uno de nosotros hemos pecado. Cada uno de nosotros estaba en rebelión contra Dios. No merecemos
el favor de Dios para nada. Más bien nosotros merecemos su juicio. Más bien nosotros merecemos su ira. Y la gracia es el favor de Dios que no merecemos, pero que Él nos da. Y en esa historia que hemos leído esta mañana, vamos a ver 4 realidades acerca de la gracia. Vamos a usar una palabra más sencilla para mí. Vamos a ver 4 verdades acerca de la gracia esta mañana. La primera verdad es eso. Debemos venir a Jesús con humildad para recibir su gracia. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es de venir a Jesús con humildad para recibir su gracia? Debemos reconocer nuestra necesidad. Mira conmigo ahí en versículo 40. Vino a él un leproso. Aquí vemos una persona que tenía una enfermedad que en aquel entonces no había una cura. Una enfermedad que tarde o temprano iba a quitarse su vida. Una enfermedad donde él tenía lágrimas, heridos por todos lados de su piel. Una enfermedad que le había separado de su familia. Una enfermedad que le había separado de su pueblo. Una enfermedad que le había separado de adoración de Dios. No sé cuántos de ustedes entienden. En aquel entonces, si alguien tenía esa enfermedad, no pudo entrar en la sinagoga para adorar al Señor. Este hombre no solamente no pudo entrar a la sinagoga, él no pudo entrar al templo para hacer sacrificios por sus pecados. Él no pudo vivir con su familia. En aquel entonces, si alguien tenía esa enfermedad, no había esperanza. Lo tuvieron afuera de las ciudades, vivieron en colonias de gente que tenía ese tipo de enfermedad y ahí ellos vivieron aislados de los demás. Este hombre sabía su necesidad. Cada vez que este hombre miraba su mano, ahí estaba la enfermedad. Él era una lepra. Él tenía esta enfermedad de ser leproso. Cada vez que él se levantaba en la mañana y tenía que bañarse, ahí estaba su necesidad gritándole, tú necesitas a alguien que te ayude. Cada vez que él tenía que ir a esa colonia donde estaba separado de su familia, donde estaba separado de su comunidad, ahí estaba su necesidad. De hecho, que este hombre tenía esa necesidad. De hecho, que él reconoció su necesidad. Él llegó a Jesucristo. Y él empezó de rogarle. La Biblia dice que se puso de rodillas delante de él, porque él entendía, yo tengo un problema. Porque él entendía, yo necesito el favor de Jesús. Hermano, nosotros somos así espiritualmente. Hermanos, nosotros, por el hecho que somos pecadores, no podemos adorar a Dios. Hermanos, de hecho que somos pecadores, estamos aislados de Dios. Y de verdad nosotros debemos ver nuestra necesidad. Una de las razones
por la cual mucha gente no son creyentes, es porque ellos piensan que ellos son buenas personas. Ellos dicen, ¿para qué necesito un Salvador? Yo estoy bien. ¿Para qué necesito un Salvador? Yo crecí en una familia donde ellos me enseñaron morales y yo soy moral. Hermanos, para que nosotros recibimos la gracia de Jesús, tenemos que recibirlo con humildad. Y para recibirlo con humildad, nosotros debemos reconocer nuestra necesidad. Quiero que ustedes vayan conmigo ahí mismo en el libro de Marcos. En el siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 17, Jesús estaba hablando con algunas personas que pensaban que ellos estaban bien. Que pensaban que ellos estaban gente moral. Mira lo que él dice. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justo, sino a pecadores. Nosotros no podemos recibir la gracia de Jesucristo si no vemos la necesidad de la gracia de Jesucristo. Hermanos, somos pecadores. Yo, tú, nosotros, de hecho, que somos pecadores, somos enfermos espiritualmente. Podemos decir que nosotros tenemos la enfermedad de lepra espiritualmente. Podemos decir que somos separados de Dios espiritualmente. Estamos lejos de su familia. Y lo que nosotros necesitamos es la gracia de Jesucristo. Yo no sé si ustedes son como los peruanos, pero si alguien se enferma en Perú, ¿sabe lo que ellos hacen? Dice, vamos a hacer un mate. No sé si ustedes conocen la palabra mate. Vamos a hacer un té. Y va a su huerto y busca eso hierba y lo mezcla. Y ahí viene la abuela y dice, mira, tomas eso y te sane. Muchas veces, eso es lo que nosotros hacemos espiritualmente. Tal vez reconocemos que sí soy pecador. Tal vez reconocemos que sí soy mal espiritualmente y tengo la enfermedad de lepra. Pero en vez de ir a Jesús, lo que nosotros hacemos muchas veces es, voy a hacerme un mate. Y ese mate va a sanarme de esta enfermedad. Y hay muchas personas, tal vez tú eres una de ellas, que llega a la iglesia pensando que la iglesia va a sanarte. Pensando, si yo voy al culto, si yo escucho esos gringos predicando en el español mal hablado, eso va a ayudarme de llegar al reino de Dios. Hermanos, no te ayuda para absolutamente nada. Hay otros que dicen, bueno, tal vez no es de ir a la iglesia, pero voy a bautizarme. Y de ser bautizado, eso va a limpiarme de mis pecados, eso va a curarme de lepra. Hermanos, la única solución al problema que nosotros tenemos es Jesucristo. Necesitamos la gracia de Él. Necesitamos el favor de Él. Aunque no lo merecemos, lo necesitamos. Y para que nosotros lo recibimos, tenemos que reconocer que lo necesitamos. Hermanos, yo quiero animarles. Corren a Jesús.
Él es nuestra esperanza. Pero si voy a recibirlo humilde, no solo tengo que reconocer mi necesidad, sino tengo que entender que no obligamos a Jesús a hacer nada. Mira las palabras de este hombre en versículo 40. Él vio su necesidad, él entendía que la solución de su problema estaba en la persona de Jesucristo. Él está delante de Jesucristo y él va a rogarle algo. Pon ojo en sus palabras. Si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Este hombre leproso no estaba dudando del poder de Jesucristo. Él entendía que Jesús tenía la habilidad de sanarlo. Él entendía que Jesús era soberano sobre las enfermedades. Él había escuchado las historias que nosotros hemos escuchado en Marcos. Él había escuchado cómo Él sanó la suegra de Pedro. Él escuchaba cómo sanó toda la gente en Capernaum que venía a Él. Cómo Él echaba afuera los demonios. Él entendía muy bien que Jesús tenía el poder de sanarle. Pero él también entendía que Jesús no estaba bajo ninguna obligación a sanarle. Hermanos, si nosotros creemos que nosotros podemos manipular a Dios para que Él haga nuestra voluntad, estamos en error. Él es Dios, no nosotros. Y si yo puedo manipular a Dios para que Él haga mi voluntad, yo sería Dios. Hermanos, esa idea que nosotros declaramos que Dios haga algo, esta idea que nosotros decimos, bueno, si solo tiene fe, Dios va a hacerlo. Hermano, ten cuidado. No está en la Biblia. Es Él que es Dios. Es Él que es soberano. Cuando vemos la petición del leproso, podemos ver su confianza en el poder de Jesús. Podemos ver que Él está sumiso a la voluntad de Dios. Él está diciendo, si quieres. Y vemos la dependencia de su gracia. Hermanos, nosotros no podemos manipular a Dios para que Él haga nuestra voluntad. Quiero que ustedes vayan conmigo muy rápido a Éxodo. Génesis, Éxodo. Capítulo 33. Quiero que ustedes escuchen la palabra de Dios. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y mira esa parte. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Yo sé que algunos de ustedes están escuchando estos versículos donde estoy diciendo que no podemos obligar a Dios que Él haga nuestra voluntad. Yo sé que algunos de ustedes cuando escuchan versículos como eso donde Dios mismo está diciendo, yo tendré misericordia sobre quien yo tendré misericordia. Eso nos ponga un poco nerviosos. Pero hermanos, quiero que ustedes sepan otro versículo en la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 13. ¿Qué dice? Dice ahí, cualquier que invocaré el nombre del Señor
será salvo. Hermanos, escúchenme. Yo no puedo obligar a Dios para que Él me dé su favor. Pero el mismo Dios que no puedo obligar me dice, si yo invoco su nombre, Él me salvará. No tiene que. No está bajo la obligación de darme su gracia. No está bajo la obligación de salvarme. Pero Él me hace la promesa. Si yo clamo a Él, Él me salvará. Hermanos, tenemos que entender que para que nosotros recibamos la gracia de Dios, la gracia de Jesús, tenemos que ver nuestra necesidad. Y tenemos que entender que no podemos obligar a Jesús a trabajar. Hermanos, clama a Él. Otra vez, corren a Jesús. Él es nuestra esperanza. La segunda verdad que yo quiero que nosotros veamos acerca de la gracia de Jesús es eso. Debemos ver la compasión de la gracia de Jesús. Mira conmigo ahí en versículo 41. Dice, y Jesús, teniendo misericordia de él. Aquí está el hombre leproso. Su cuerpo está lleno con esta enfermedad de lepra. Él literalmente está muriéndose. Tarde o temprano, esta enfermedad iba a tomar su vida. Y él viene a Jesucristo y él reconoce su necesidad de la gracia. Y él sabe que él no tiene el derecho de obligar a Jesús a hacer nada. Y él simplemente dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Y ahí está Jesús mirándole, y la Biblia nos dice en español, teniendo misericordia de él. Esta palabra en el griego lleva de idea de los órganos dentro del cuerpo. Los griegos pensaban que ahí es donde salían nuestras emociones. Nosotros hablamos así también en el español, te amo con todo mi corazón. Creemos que nuestras emociones salen de dentro de nosotros. Y lo que la Biblia está diciéndonos cuando dice que Él tenía misericordia, es que Él tenía compasión de él. Él estaba movido de ver este hombre que no tenía esperanza, de ver este hombre que iba a morir, este hombre que no pudo entrar al templo a adorar a Dios. Y Jesús tenía compasión de él. Este hombre que iba a morir en su enfermedad. Hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios que tenemos un Dios que es lleno de compasión. Hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios que tenemos un Salvador que es lleno de misericordia. Quiero que ustedes vean algo. Vayan en sus Biblias a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 y vamos a ver versículos 4 y 5. Escuche bien a estas palabras. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados,
nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salva. Hermanos, no sé si ustedes entienden eso. Lo que esos versículos están diciéndonos, gloria a Dios, tenemos un Dios lleno de misericordia. Gloria a Dios, tenemos un Dios lleno de amor, que Él nos amó cuando nosotros lo odiamos a Él. Él nos amó a nosotros, aun cuando nosotros estábamos viviendo en nuestros pecados y delitos. Él nos amó a nosotros cuando nosotros odiamos a Él. Aun cuando nosotros estábamos así, Jesús murió por nosotros. Otra vez, tenemos un Dios lleno de misericordia. Debemos dar gracias a Él por su compasión, por su misericordia. Otra vez, corren a Jesús. Él es nuestra esperanza. Para entender la compasión que Jesús tenía, también tenemos que ver que la gracia de Jesús actúa. Mira conmigo ahí otra vez en versículo 41. La Biblia dice, teniendo misericordia de él, se fue al otro pueblo. Así no dice. Teniendo misericordia de él, él dijo, qué pena, y se fue. No. De hecho que tenemos un Dios que es lleno de misericordia. De hecho que tenemos un Dios que sí tiene compasión. Vemos que la gracia de Jesús se pone en acción. ¿Qué dice el versículo? Extendiendo la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Aquí está Jesucristo y de hecho que Él es lleno de compasión, le impuse a Él de darle la gracia. De hecho que Él es lleno de compasión, Él va a darle su favor que Él no merece. Muchas veces nosotros leemos una historia así y vemos ese hombre que tenía lepra y nosotros, ay, qué pena. Nadie debe sufrir así. Hermanos, déjenme decirles algo. Nosotros debemos sufrir mucho más que eso. Nosotros merecemos el infierno. Nosotros merecemos de castigo de Dios. Pero gracias a Dios. Gracias a Dios, nuestro Dios es lleno de compasión y su compasión le lleva a Él de ponerlo en acción. Él no solo dice, qué pena, pobrecito. Él hace algo. Él nos da su favor. Tal vez el versículo más conocido en toda la Biblia nos muestra eso muy bien. Juan 3:16. Por tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez, su amor, su compasión en acción. No está Jesús ahí diciendo, Dios amó el mundo y no hizo nada. No, Dios amó el mundo y ¿qué hizo? ¿En qué manera amó al mundo? Nos amó tanto que Él hizo algo. Él mandó su Hijo unigénito para salvar cualquier persona que creyera en Él. Hermanos, la gracia de Jesús es la única cosa que puede solucionar la enfermedad que nosotros tenemos.
La gracia de Jesucristo es la única cosa que puede arreglar el problema que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué estoy diciendo, mis hermanos? Otra vez, corren a Él. Corren a Jesús. Él es nuestra esperanza. La siguiente verdad que vemos acerca de la gracia de Jesucristo es, debemos ver que la gracia de Jesús es eficaz. Mira conmigo ahí en versículo 42. Y así que el hombre hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Aquí está Jesucristo. Vino un hombre que reconoció su necesidad. Vino un hombre en humildad, sabiendo que Jesús es Dios y Él no está bajo ninguna obligación de salvarle. Pero vino con esta humildad a un Dios lleno de compasión. Y esta compasión ha empujado a Jesús de hacer algo. Y le tocó. Quiero que ustedes sepan, en eso entonces, si alguien que no tenía la enfermedad de lepra tocaba a otra persona que tenía la enfermedad de lepra, estaba llamado inmundo. Ya no está limpio. Esta persona solo por tocar a la otra persona ya está infectado, ya tiene que salir de la ciudad, ya tiene que pasar algunas pruebas con los sacerdotes para ver si él va a quedar afuera de las ciudades por siempre o solo por algunas semanas. Pero vemos que Jesús le tocó a este hombre. ¿Y qué pasó? En vez que Jesús se puso inmunda. La Biblia dice que este hombre se limpió, quedó limpio. La gracia de Jesucristo es eficaz. La gracia de Jesucristo hace exactamente lo que Él ha dicho que iba a hacer. La gracia de Jesucristo es eficaz para salvarnos. La Biblia dice, cualquier que invocaré el nombre del Señor será salvo. Hermanos, si tú clamas a Él, Él va a salvarte. Su gracia es eficaz. Hermanos, si tú crees en Él, vas a tener vida eterna. Su gracia es eficaz. Su gracia va a hacer lo que Él ha dicho que su gracia iba a hacer. Y nosotros debemos entender eso, que la gracia de Jesucristo es eficaz y siempre, no 90% de las veces, ni 99% de las veces, sino 100% de las veces, la gracia de Jesucristo es eficaz. Si su gracia te ha tocado, eres salvo. Sin duda. Si Él te ha dado su favor, eres hijo de Él. Sin duda. Su gracia siempre hace su obra. Quiero que ustedes piensen en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ya hemos estudiado este libro, pero Pablo está hablando, él dice, estando persuadido de esto, que Él que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué eso es la verdad? Porque su gracia es eficaz. Su gracia siempre
va a hacer lo que Él ha dicho que iba a hacer, su gracia. Otra vez, mis hermanos, clama a Él. Corren a Jesucristo. Él es nuestra esperanza. La última verdad que yo quiero que nosotros veamos esta tarde es eso. Debemos entender que cuando la gracia de Jesucristo está sobre alguien, hablará de ello. En versículos 43 a 45 vemos algo muy interesante. Jesús acaba de sanar a este hombre que tenía la enfermedad de lepra. Ya se quedó limpio. Y empezando ahí en versículo 43, escucha lo que Jesús le dijo. Entonces le encargó rigurosamente, demasiado eres ahí en esta palabra, rigurosamente, y le despidió. Y le dijo, mira, no digas a nadie, nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Aquí está este hombre. Jesús le sana, se quedó limpio. Jesús le mira en los ojos, le habla fuerte, seguro, con pasión, su voz más alto. Mira, no digas nada a nadie. ¿Y qué hizo este hombre? Mira ahí en un versículo 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de todas partes. Aquí, miren lo que está pasando. No digas nada a nadie. Este hombre sabe quién es Jesucristo. Este hombre acaba de ver el poder de Jesucristo. Él está mirando a sus manos que estaba lleno de lepra y ahora está limpio. Pero fue desobediente a Jesús. Jesús le había dicho, no digas nada a nadie. Y la Biblia dice que él salió y contaba a todo el mundo. Hermanos, es imposible que alguien recibe la gracia de Jesús y no habla acerca de ello. Es imposible. Si Dios toma a alguien que es muerto y ahora la persona está viviendo, tiene que hablar. Quiero que ustedes piensen en la mujer samaritana. Vemos esa historia en el discipulado que nosotros hacemos. Hay una mujer samaritana que vino al pozo a mediodía. ¿Has pensado por qué vino ella a mediodía? Es porque no quería estar ahí cuando los demás estaban. Esta mujer tenía 5 esposos. Y el hombre con el cual ella estaba viviendo no era su esposo. Entonces ella no quería estar ahí cuando los demás estaban, porque siempre chismeaban acerca de ella, siempre hablaban mal de ella. Entonces ella iba al pozo a mediodía, pero ella tenía un encuentro con Jesucristo. Ella tenía un encuentro donde ella reconoció que Jesús era el Cristo. Y esta mujer que iba al pozo mediodía porque no quería estar ahí con los demás, ¿qué hizo ella? Se fue al pueblo y contaba a todos acerca de Jesucristo. Se iba al pueblo contando, diciéndoles, ven conmigo, conocen a este hombre que me ha contado todo lo que he hecho. ¿Qué cambió? La gracia de Jesucristo tocó su vida. Hermanos,
nosotros no tenemos un mandato de callarse. Más bien, Dios nos ha dicho a nosotros, vayan, prediquen el evangelio a todas las criaturas. En Mateo dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero hermanos, ¿sabe lo que pasa? Muchas veces nosotros jamás hablamos acerca de la gracia de Dios. Algo no encaja ahí. Algo anda mal. Aquí vemos un hombre que recibió la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Y él tuvo que ser desobediente a Dios. Él tuvo que ir y declarar a todos, mira que mi Jesús me ha hecho. Yo era leprosa y ahora soy limpio. Mírame. Hermanos, si nosotros no estamos hablando acerca de la gracia de Dios, es muy probable que no hemos recibido la gracia de Dios. Piénsalo. Si yo te doy un nuevo carro, ¿qué vas a hacer hoy? ¿No vas a llamar a su mamá, su papá, diciendo, mira, este gringo loco me regaló un carro? No, vas a contar a todos. Hemos recibido algo que tiene mucho más valor que un carro. Hemos recibido la vida eterna. Dios nos ha hecho un cambio de hijo de ira a hijo de Dios. ¿Y cómo no vamos a hablar eso con los demás? Hermanos, otra vez, corren a Jesús. Él es nuestra esperanza. En Marcos capítulo 1 vemos un hombre sin esperanza. En un hombre que no pudiera ayudarse a él mismo. Pero ¿qué hizo? Corrió a Jesucristo. Y ahí llegó a los pies de Jesucristo en humildad. ¿Y qué encontró? Jesús, lleno de compasión. ¿Y qué hizo esa compasión? Se hizo que este hombre iba a experimentar la gracia de Jesucristo. Y su vida fue cambiado 100%. El mismo Jesús que encontramos en esa historia vive hoy en día. El mismo Jesús que encontramos en esa historia quiere hacer lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. Hermanos, amigos, corren a Él. Todavía Él es lleno de compasión. Todavía Él tiene el poder de sanar. Todavía Él salva cualquier persona que clame a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tarde. Gracias que nosotros podemos estudiar tu palabra una vez más y podemos aprender acerca de la gracia de Jesús. Señor, yo no puedo ver los corazones de la gente que está aquí en este momento. Pero Señor, tú sabes los que han recibido el favor inmerecido de Jesucristo. Y tú sabes los que no han recibido el favor inmerecido de Jesucristo. Señor, si hay alguien aquí esta tarde que no ha recibido la gracia de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pido
te ruego, te imploro, abra sus ojos para que ellos vean su necesidad. Abra sus ojos para que vean su necesidad y para que vean que Jesucristo es su único esperanza. Señor, hazles venir a ti, a tus pies. Y Señor, oramos eso en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pónganse de pie. No sé cómo Dios te ha hablado esta tarde. Pero hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Corremos